Buenos días, bienvenidos. Gracias por acompañarnos a El Camino hacia la Recuperación en América Latina y el Caribe. Una discusión de alto nivel sobre el papel de la salud, la educación y la reactivación del empleo para dejar atrás la pandemia. Este es un encuentro virtual organizado por el Banco Mundial en el marco de sus reuniones anuales. Está siendo transmitido en simultáneo en español y en inglés. Soy Josefina Townsend, periodista peruana, y agradezco la oportunidad de moderar este panel sobre los retos para el futuro de nuestra región, la más afectada por la pandemia del COVID-19. Hoy, en 2 rondas de preguntas, escucharemos propuestas de destacados panelistas, a quienes vamos a presentar más adelante, sobre cómo están encontrando soluciones a 3 objetivos clave para la recuperación post-COVID-19. Fortalecer la respuesta de salud pública, particularmente a través de las campañas de vacunación, minimizar las secuelas a largo plazo en la educación, centrándose en el retorno a clases presenciales y programas de recuperación, y apoyando la creación de empleos, sobre todo para los más vulnerables. Nuestros anfitriones esta mañana son Axel van Trotzenburg, director gerente de operaciones del Banco Mundial, y Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Nos acompañan también, siguiendo esta transmisión, ministros de la región e invitados especiales. Saludamos y agradecemos su participación y los invitamos a compartir sus puntos de vista a través de la sección de comentarios que aparece en la parte inferior de la pantalla. Dice preguntas, pero en realidad lo que quisiéramos escuchar de su parte son comentarios que ustedes nos puedan compartir. Y antes de empezar con las intervenciones, los invitamos a ver este video de testimonios de ciudadanos de América Latina y el Caribe sobre cómo ha impactado la pandemia en sus vidas y cuáles son sus esperanzas para el futuro. Escuchemos. Soy Erika Cabero, tengo 41 años, tengo 3 hijos. Empecé con lo que son trabajos de call center. Yo soy Luis Murillo, tengo 51 años, soy docente de primaria. Soy Juan Pidolande, tengo 26 años, soy comunicador, locutor, conferencista y escritor. I am Albert Jones. I am 55 years old. I am a prison officer, 27 years. Eu sou Eliette Fonseca, tenho 62 anos. Sou professora aposentada. La llegada de la pandemia para mí fue difícil porque justo había cambiado de trabajo, había entrado a un trabajo de atención al cliente en un restaurante y cuando empezó el tema de la cuarentena pues cerraron todo y ahí fue que me quedé pues como quien dice en la nada, ¿no? A nivel de trabajo tuve que cambiar de tener una agenda de 40 y tantas conferencias presenciales, todo se fue al piso y automáticamente me tuve que adaptar a una situación que era inminente, la virtualidad. Una vez que se dio este asunto de la pandemia, nosotros nos tuvieron que ir en la parte virtual. Para nosotros los docentes fue algo muy duro, muy fuerte que se fue dando. Cuando fallece mi papá, yo me sentí más culpable por no estar más contacto con él, por el asunto que nos tuvimos que distanciar, por guardarnos la salud y más las clases sincrónicas. Todo eso trajo conmigo un problema interno y eso me produjo mal carácter y prácticamente discusiones con mi esposa. La experiencia sobre las clases online con mis hijos fue realmente complicado. Adquirir dispositivos que no habían en casa para que ellos también puedan conectarse. Sumarle a eso también a un plan de internet. Tendrían que bajar precio para que sea accesible para todos. The prison is a pretty hard place to not socialize as far as it terms the prisoners. Because remember, we have numbers to deal with, and we can't slot out 6 feet for everybody like that. At some point in time, there is going to be some closeness, some togetherness, you know. So it's a pretty hard thing that we are going through, but we will get through it.
as questões de atraso de vacina. Desde 19 eu tenho ficado muito triste com todas essas coisas. E a gente que tem problemas, que tem medo, né, porque a gente é diabética, a gente já tem uma idade mais avançada, a gente ficou com medo de sair na rua, né? Enquanto isso, pessoas que estavam nem aí, né, indo para a rua e acreditando nas fake news, acreditando em remédios malucos. Moving forward, as far as COVID is concerned, Barbadians have to play their part. They have to protect yourself. You can't do this on your own. You must live good among your people. Yo considero que las clases se den en forma presencial. Si en este mes de octubre comenzamos, podemos rescatar por lo menos algo de contenido para que el próximo año no sea tan fuerte, tan duro para los estudiantes. Como comunicador, activista social de los derechos humanos y de los derechos de las personas con discapacidad, me siento en total responsabilidad de decirle a la gente, vamos, vacúnate, porque es la solución. Mis sueños más importantes es poder ver a mis hijos logrados profesionalmente. Me lo imagino a mi hija en su oficina, en su consultorio particular, porque ella quiere ser psicóloga. Me imagino a mi hijo cumpliendo su sueño. Él quiere estudiar comunicaciones, producción. Entonces me lo imagino produciendo algo, un programa de televisión. Mi hijo, el de 9 años, quiere ser youtuber. Me lo imagino assim, sendo youtuber, não? Que eu sou baiana de Salgueiro. Então o carnaval é uma das coisas que me dá mais alegria, uma das coisas mais tristes nessa pandemia foi ficar longe das minhas amigas baianas. A gente está sentindo falta de se abraçar. El latinoamericano es mucho de contacto físico y esto del distanciamiento físico me enseñó, y creo que nos ha enseñado a todos, a sonreír con el alma. Son testimonios que nos conmueven y nos inspiran al mismo tiempo. Escuchemos ahora a Axel van Trotzenburg. Axel, buenos días. Adelante, te escuchamos. Thank you very much. Muchas gracias, Josefina. Es un placer estar aquí con ustedes y realmente quisiera darles la bienvenida a todos los aquí presentes a esta conversación sobre el camino a la recuperación. Y habremos de hablar el día de hoy, especialmente el cómo la salud pública, la educación y la creación de empleo puede contribuir a una recuperación sostenida en América Latina. Estos son temas de extrema importancia. Me complace que tengamos con nosotros al ministro de Finanzas de Guyana, Ashish Singh, así como ministro de Educación de Panamá, Maruja Gorday de Villalobos, el ministro de Salud de Ecuador, la doctora Jimena Garzón Villalba, así como el subdirector del Departamento de Planificación Nacional de Colombia, Daniel Gómez Gaviria. Así es que bienvenidos a todos ustedes. Siempre es importante cuando tenemos esta conversación, hay que ver cuál es realmente la situación, especialmente con respecto al COVID. Siempre hay que tener presente que en América Latina el COVID tuvo el mayor impacto. Una cuarta parte de los casos a nivel mundial se encuentran en esta región y también en número superior de muertes relacionadas con COVID también se dio en esta región. También vio su economía con una contracción 6,5%, es una de las más altas y muchas personas que perdieron su empleo. Así es que estas son cifras enormes y lo que es más es que esto tendrá efectos duraderos si no tomamos medidas correctivas. Tomemos el sistema de salud pública. Aún estamos en la crisis, así es que lo primero que necesitamos es cerciorarnos que todos puedan tener acceso a las vacunas. Y lo que hemos visto es que aunque vemos avances y progreso, también vemos que hay desigualdad en el trato y muchas personas que son más vulnerables aún están esperando las vacunas. Ese es uno de los grandes desafíos. Y creo que en los últimos meses
Ha habido grandes avances, pero hay mucho todavía por hacer. En segundo lugar, creo que al salir de la pandemia tenemos que pensar en cómo podemos mejorar de manera sostenible los sistemas sanitarios, así como los planes de preparación de los gobiernos, cómo se pueden fortalecer estos en caso de que enfrentemos una nueva pandemia en el futuro, que estemos mejor preparados para poder hacer frente al costo y al sufrimiento humano, que es más importante. En cuanto a educación, vimos en todo el mundo cómo las escuelas se cerraban y muchos niños que no tenían la posibilidad de asistir a la escuela o la educación a distancia, que simplemente era limitado si no tenía un acceso a una tableta o algo así. Lo que significa es aquí, de nuevo, especialmente los más vulnerables son los que han estado sufriendo de esto, y en especial también las niñas. Es un enorme desafío el lograr que todos vuelvan a la escuela, especialmente las niñas. Eso es algo que tenemos que examinar porque las pérdidas de las que han sufrido los niños como resultado de una falta de educación a largo plazo puede traducirse en una capacidad inferior para poder ganarse la vida. También en el mercado laboral, creo que intrínsecamente eso está ligado a la recuperación económica de todo ello. Y creo que lo que tenemos que ver es cómo cerciorarnos que haya una recuperación más robusta. En el Banco Mundial lo que estamos nosotros recalcando es la palabra verde, resiliente y desarrollo inclusivo, que en inglés nos da la sigla GRID. ¿Cómo reconstruir más mejor con inversión verde que sea más sostenible y especialmente incluyente, ya que hay muchos grupos que han quedado fuera, que han sido excluidos, y esto es siempre un desafío en América Latina, que los grupos, especialmente los grupos vulnerables, tienden a ser discriminados y por lo tanto tenemos que aprender de experiencias del pasado. Creo que lo que tenemos que hacer en nuestra conversación el día de hoy es escuchar cómo los países están enfrentando y lidiando con estos desafíos, cómo están diseñando nuevos planes para la recuperación y cómo la comunidad internacional puede brindar apoyo en sus esfuerzos. El Banco Mundial está listo para hacer lo que se requiera. Durante la crisis, hemos desarrollado y hemos ejecutado un programa de un poco menos de 57,000 millones de dólares en todos estos meses y 29,000 millones que fue dedicado a América Latina. Queremos continuar con esta fuerte participación y esto habrá de ser necesario no solamente por parte del Banco Mundial, sino también de las instituciones multilaterales. Eso es lo que creo que también tendremos que ver, cómo el Banco Mundial puede apoyar de mejor forma esos esfuerzos a ser desplegados por los gobiernos a título individual. Así es que ansío participar en esta conversación, creo que es una importante y de hacerse correctamente nos ofrece nuevas oportunidades y también esperanza para mucha gente en América Latina. Ahora te devuelvo la palabra, Josefina. Presentamos ahora a nuestros destacados panelistas. Jimena Garzón Villalba, ministra de Salud de Ecuador; Maruja Gorday de Villalobos, ministra de Educación de Panamá; Ashley Singh, ministro de Finanzas de Guyana; y Daniel Gómez Gaviria, subdirector sectorial del Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Señores, buenos días, bienvenidos. En esta primera parte, el tema es respuesta ante la COVID-19 y la situación actual. Ministra Garzón Villalba, ¿cómo logró Ecuador pasar de un despliegue inicial, ¿me escuchan bien? ¿Sí? De un despliegue inicial algo complicado a uno de los ritmos de vacunación más rápidos del mundo? ¿Cómo cree que esta estrategia posiciona a su país de cara a un regreso a la normalidad post-pandemia? Hola Josefina, buenos días a todos y muchísimas gracias al World Bank Group por la invitación. Bueno, realmente el Ecuador ha hecho un extraordinario trabajo en el plan de vacunación, gracias al liderazgo, por supuesto, de nuestro presidente de la República, quien sin ser epidemiólogo tuvo la visión de vacunar a
un buen porcentaje de la población en esa época, estábamos calculando el 72% de la población vacunable en un corto periodo de tiempo. Y eso se logró por el apoyo multilateral, definitivamente, y multiestratégico de varios sectores en el país, tantos públicos como privados. El conseguir las vacunas fue fundamental, un trabajo de la que nosotros llamamos aquí en el país diplomacia de las vacunas, en la cual nuestro propio presidente llamó por teléfono a muchos de sus colegas presidentes de muchos países del mundo, embajadores, para conseguir la materia prima que nos serviría para implementar un plan estratégico que fue desarrollado desde diciembre del año pasado por un grupo de expertos convocados por él para poder trabajar en este plan. Cuando nosotros llegamos al Ministerio de Salud Pública, teníamos este plan desarrollado con evidencia científica, desarrollado por expertos vacunólogos y epidemiólogos, que cuando ya estuvimos en el ministerio fue asentado en la realidad de nuestro país, sobre todo en cuanto a recursos, porque nosotros teníamos desarrollado el plan, pero no sabíamos la realidad con la que nos íbamos a enfrentar en el Ministerio de Salud. Una vez aquí a cargo del ministerio pudimos ver cómo estaba la cadena de frío, por ejemplo, los recursos humanos. A esto se sumaron las voluntades de todos los ecuatorianos. La verdad es que hemos puesto el hombro todos, el sector público, el sector privado, la empresa privada, las Fuerzas Armadas del Ecuador, la Cruz Roja, los Boy Scouts, las universidades, y todos enfocados al mismo objetivo. Vacunar al mayor porcentaje de la población en el menor tiempo posible, que fueron los 100 días que propuso el presidente. Sin el apoyo de todos, definitivamente no lo hubiéramos podido lograr. Aquí no hubo individualismos. Nosotros destacamos el haber cumplido con los principios del Grupo 6, igualdad, porque las vacunas estuvieron disponibles para todos los ecuatorianos, incluso para las personas que no son ecuatorianas y viven aquí en nuestro país, incluso aquellas que no se encuentran con un estado regular en su migración. Ha habido equidad, el acceso ha estado disponible en todos los estratos de edades socioeconómicos, en todas las regiones del país. Ha habido, por supuesto, preocupación por el bienestar humano, al mismo tiempo que nosotros implementamos nuestro plan de vacunación. También mejoramos las condiciones en la infraestructura y en la atención hospitalaria, que la verdad ha estado muy descuidado en los últimos años. Hubo un respeto al ser humano, ya que los centros de vacunación, tanto los públicos como los municipales, los de las universidades, los de la empresa privada, siempre nos preocupamos por la dignidad de las personas que iban a ser vacunadas y también de los vacunadores. La reciprocidad, ya que las primeras personas que fueron vacunadas en nuestro país fueron aquellos que dieron la vida, que expusieron su vida controlando la pandemia. El personal de salud fueron los primeros que recibieron las vacunas. Luego, otros grupos también prioritarios como maestros, la policía y bueno, por supuesto, los procesos han sido completamente transparentes y la distribución de las vacunas ha sido igualitaria en todo el país, dependiendo de la población. Nosotros llegamos a vacunar el 2.5% de la población total del Ecuador en 2 días, uno en julio y otro en agosto, en el cual llegamos a colocar 414,000 dosis de vacunas contra COVID en toda la población. Al momento nosotros hemos cubierto con el 62% de la población a partir de los 12 años y nuestro objetivo es llegar al 85% de la población hasta diciembre. Por supuesto que esta estrategia está posicionando al Ecuador extraordinariamente bien en un regreso a la normalidad. El momento que nosotros tengamos vacunado al 85% del total de la población vacunable,
que nosotros iniciaremos desde el 15 de octubre la vacunación a partir de los 5 años de edad, podremos decir que en diciembre habremos alcanzado la tan anhelada inmunidad comunitaria. Esto ya se está viendo reflejado a este momento en nuestro país. Nos estamos reactivando económica y socialmente. Se han abierto ya las escuelas, estamos en actividades semipresenciales, muchas actividades económicas también, como la apertura de restaurantes, de teatros, también, por ejemplo, los partidos de fútbol y otras actividades culturales que son tan importantes para la sociedad. Estamos con aforos limitados. Nosotros tenemos implementado aquí en nuestro país, además, el Plan Fénix, que es un plan integral de control de la pandemia, el cual implica el monitoreo continuo, la vigilancia epidemiológica continua y el control inmediato de los brotes cuando así los detectamos. La genotipificación que se realiza aquí en el país para determinar el tipo de variantes que tenemos nos permite actuar inmediatamente, mandar brigadas de control de brotes que gracias a un sistema de georreferenciación que nosotros hemos implementado, nos ha permitido controlar muy bien la variante Delta, que afecta a muchos países del mundo, no solamente de Latinoamérica y el Caribe, así como otras variantes características de nuestra región, como son la variante Mu, la variante Lambda, que si bien no son ni más contagiosas, ni aumentan la tasa de mortalidad, son variantes que tienen cierta preocupación porque no han sido probadas por otros países europeos que no producen estragos mayores, la verdad. Hemos tenido un excelente efecto de las vacunas. Nosotros tenemos aquí en nuestro país AstraZeneca, tenemos Pfizer, tenemos Sinovac, tenemos CanSino, lo cual nos ha permitido alcanzar a las poblaciones más lejanas, más rurales y tener muy bien controlados los brotes de COVID dentro del país. Los sistemas hospitalarios se están descongestionando, no tenemos ya pacientes en espera, se están descongestionando también las unidades de cuidados intensivos, lo cual nos ha permitido reactivar la atención de otras patologías que han estado rezagadas por mucho tiempo y que hemos tenido lista de esperas, por ejemplo, quirúrgicas, ya las estamos resolviendo. Y bueno, estamos reactivando a nuestro país social y económicamente gracias a una buena estrategia en salud pública. Ministra Garzón Villalba, muchas gracias. Ministra Gorday de Villalobos. La pandemia amenaza con tener un impacto duradero sobre el aprendizaje de los jóvenes debido al prolongado cierre de las escuelas. ¿Qué está haciendo Panamá para compensar las pérdidas de aprendizaje y asegurar que la pandemia no resulte en un aumento de la desigualdad? Y por otro lado, durante la pandemia se realizaron inversiones en educación virtual. ¿Cree que esto representa una posibilidad para replantearse en términos más amplios la forma en que se impartirá la educación a futuro? Bueno, muy buenos días y agradecer sobre todo a Banco Mundial por esta importante oportunidad de expresar lo que hemos podido realizar, inclusive parte de ese acompañamiento con algunos expertos del Banco de Educación. Saludar también a los señores ministros y delegados que se encuentran y tenía mucha empatía cuando escuché a la ministra de Ecuador, obviamente de Salud, hablando inclusive de que ya iniciaron un proceso semipresencial. Nosotros estamos ya con un 57% de centros educativos abiertos y creo que es oportuno iniciar con esa buena noticia. Definitivamente, la pandemia para nosotros ha representado un gran reto. Antes de la pandemia nosotros ya teníamos desafíos impactantes y significativos con los estudiantes de primaria, quienes en sus últimas pruebas, los niveles de comprensión lectora, nos decían que había que retomar algunos caminos, igualmente con las recientes pruebas PISA. Sin embargo, esta pandemia ha recrudecido lo que ocurre en nuestras comunidades educativas y en nuestro contexto, sobre todo en esos 300 corregimientos más pobres, donde tenemos más del 40% de la población escolar, donde están las áreas de difícil acceso, donde no hay agua, donde aún tenemos escuelas ranchos, donde obviamente no hay conectividad,
donde hay una pobreza multidimensional ya evidenciada en un mapa y donde hay una estrategia de país que se llama Plan Colmena, liderizada por el señor presidente de la República, Laurentino Cortizo, y que apunta a un desarrollo integral. Sin embargo, para nosotros eso fue de mucho impacto. Nosotros hemos podido generar una serie de estrategias que a continuación se las paso, pero yo sí quiero solamente dejar evidenciado que nosotros tenemos en el país un 31% de conectividad del espectro en las comunidades educativas. Se ha visto severamente impactado el tema de la conectividad y el acceso a dispositivos tecnológicos. Por el otro lado, todo el aspecto, además del aprendizaje que es básico y obviamente el motivo de este foro, el aspecto socioemocional de nuestros estudiantes y la salud mental. Y por el otro lado, que no puedo dejar de resaltar siendo yo docente de educación especial, ese acceso a la educación, esa adaptación tecnológica a los recursos y la participación de los estudiantes con discapacidad, de las personas con discapacidad, no solo en el proceso educativo durante la pandemia, sino el acceso a la salud. Sin embargo, nosotros pudimos desarrollar algunas estrategias que brevemente se las comento. Nosotros pudimos generar alianzas para el desarrollo, así le hemos llamado, con las televisoras, y a la fecha nosotros llevamos más de 4.000 horas aire en producción, edición, y en una alianza solidaria que no ha costado al Ministerio de Educación y al gobierno central, valorada ya en más de 50 millones de dólares, e inclusive generando programas en lengua originaria, en este caso Dulegaya y lengua novere, que son parte de las lenguas de nuestros pueblos originarios. Por el otro lado, las alianzas con las universidades oficiales y particulares para poder generar esa plataforma y poder nivelar a nuestros estudiantes graduandos de educación media. Decía yo, los chicos que iniciaron en el 2019, el 10º grado, que es la última sección del nivel medio, están terminando este año la escuela sin haber estado sus últimos 2 años presencialmente, y todo lo que implique el uso de laboratorios, la práctica profesional, la interrelación y lo que implica no estar o estar ausente del centro educativo. Materiales disponibles a través de nuestro proyecto Aprendamos Todos a Leer, que era la estrategia que teníamos ya diseñada en el año 2019 y que iba a ser muy focalizada en el 2020, que pudimos iniciar la distancia. Sin embargo, tenemos en este momento todos los materiales impresos, ya distribuidos este año, más de 3 millones de material impreso del currículo priorizado de 1º a 9º grado en 4 asignaturas básicas para primaria y en 6 asignaturas para educación premedia, actualizando el material de la educación que se da en las escuelas telebásicas y multigrado, que databa hace más de 15 años que no se actualizaba. Y voy a entrar, creo que en lo más importante, tecnología digital. Nosotros pudimos entrar en una alianza con la Autoridad de Innovación Gubernamental, la institución que rige la política pública de innovación digital del país, y pudimos crear una plataforma multimodal conocida como STER. Esta plataforma a la fecha ha creado más de 4.314 aulas, nos pudo alojar más de 2.000 objetivos virtuales de aprendizaje para nuestros 16 bachilleratos, o sea, los estudiantes que están por finalizar en el año 2020 y en este año 2021. Obviamente eso enriqueció el proceso. Por el otro lado, nosotros pudimos activar el 100% de las cuentas de correo y poder generar un 75% de participación en la plataforma Office. Por el otro lado, el gobierno desarrolló un plan solidario de poder proveer conectividad al 35% de los estudiantes. Y por el otro lado, todo un plan de apoyo socioemocional para los estudiantes, que a la fecha ha sido muy demandado por el aspecto de salud mental, el aspecto de salud emocional. Sin embargo, nosotros, en alianza con el órgano legislativo, y creo que eso me tocará en la segunda parte, hemos podido presentar una ley que promueve una política de equidad digital a gran escala que impacta en los servicios básicos, en la conectividad en el equipo, pero sobre todo impacta en la formación inicial del docente e impacta en el mejoramiento de un currículo por competencias digitales. Forma muy breve, ya tenemos el 91% de nuestros docentes vacunados, y con la estrategia PANAVAC, tengo que aprovechar y decirlo, más del 60% de la población. Somos el 5º país del mundo
Bueno, sé que Ecuador también va bien adelante, el 5º país del mundo ya, con más del 60% de la población vacunada, y esto genera esperanza, esto genera oportunidades y preparándonos para un año lectivo 2022. Muchas gracias, ministra Gorday de Villalobos. Gracias. Señor Gómez Gaviria, durante la pandemia vimos algunos de los aumentos más rápidos del desempleo en la historia de América Latina y el Caribe. Los mercados laborales comienzan a recuperarse, aunque persisten los desafíos. ¿Qué está haciendo Colombia para asegurar que las personas más afectadas, particularmente las mujeres y los grupos vulnerables, puedan reincorporarse al mercado laboral y hallar empleos productivos? Señor Gómez Gaviria. Josefina, buenos días. Un saludo para Axel, para Carlos Felipe y para todos los colegas de los demás países. Colombia tuvo durante el 2020 una recesión que fue comparable con las recesiones del resto de la región y del mundo, pero se distinguió y se destacó por un aumento particularmente severo en el desempleo, mucho peor que otros países de la región. Y esto lo que refleja fue que la coyuntura del COVID trajo a reducir unos problemas estructurales con el mercado laboral que estamos en mora de corregir y de mejorar a futuro. Y esto en particular tuvo unos impactos diferenciales, como Josefina menciona, en mujeres y en jóvenes. ¿Por qué en mujeres en particular? En mujeres porque durante el COVID, con las medidas de aislamiento, de cuarentenas, se intensificó la carga del cuidado, y la carga del cuidado en todos nuestros países recae principalmente en las mujeres. Hay un sesgo de género significativo en la economía del cuidado que cae sobre mujeres, el cuidado de niños, el cuidado de ancianos, todas las tareas del hogar recaen particularmente en mujeres, y vimos una transferencia de la actividad económica desde el mercado, que estaba cerrado básicamente, hacia el hogar, donde la gente pues se trató de trabajar desde el hogar, de teletrabajar, se cerraron las escuelas, los niños, niñas, adolescentes tuvieron que permanecer en el hogar, y esto pues implicó una carga adicional para mujeres en particular. Esto es lo que estamos viendo ahorita en la reactivación, una reactivación asimétrica en términos de la reactivación del empleo, donde jóvenes que tienen unas barreras de entrada particulares al mercado laboral por su falta de experiencia, de trayectoria, por una cantidad de otras barreras y fallas en el funcionamiento de estos primeros empleos, y mujeres por esta carga del cuidado principalmente, y también en parte por la naturaleza de las actividades que se han podido reactivar. Muchas actividades que se han reactivado más lentamente son intensivas en mano de obra femenina, en habilidades y en destrezas que son provistas principalmente por mujeres o que tienen un sesgo de género particular. ¿Qué estamos haciendo en Colombia y qué hemos hecho desde la pandemia para reducir este impacto en pobreza, en empleo y vía empleo en pobreza? ¿Y qué estamos haciendo durante la reactivación para acelerar y apoyar la recuperación del empleo? Lo primero fue el programa de apoyo al empleo formal, el PAEF, que consistió en un apoyo del 40% del salario mínimo para empresas que contrataran trabajadores y mantuvieran trabajadores durante la pandemia, sujetos a un criterio de elegibilidad determinado por la magnitud del impacto en ventas de estas empresas durante el 2020. Este programa del PAEF adicionalmente tuvo una perspectiva de género importante, incrementando el beneficio de 40 a 50% para mujeres, reconociendo que para mujeres había un efecto diferencial importante. El programa ha logrado, estimamos, llegar a 142.000 empleadores con una inversión de 6.8 billones de pesos, protegiendo 4.1 millones de empleos. Adicional a este programa, lanzamos en junio del 2021 el programa de subsidio de empleo joven, que también busca solucionar algunos de los, reducir algunas de las barreras en términos de costos no salariales
del empleo joven, con un subsidio de 25% desde un salario mínimo mensual vigente por cada joven entre 18 y 28 años de edad que sea contratado y cuya remuneración sea menor a un salario mínimo en Colombia. Estos programas de apoyo al empleo formal han sido consolidados y apoyados por la Ley de Inversión Social, la ley que pasó hace algunas semanas, en septiembre del 2021, en el Congreso, y se complementa muy bien, y creo que esto es importante, con toda la estrategia de política social, con transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas, y en particular las transferencias no condicionadas, el programa de ingreso solidario, que lo que hemos encontrado que se creó inicialmente para poder respaldar el ingreso de hogares vulnerables, evitar caída en pobreza, pero que también fue instrumental en permitir, y va a seguir siendo instrumental en permitir que hogares vulnerables participen y vuelvan a participar del mercado laboral. Lo que encontramos fue que el programa, en una evaluación de impacto que hicimos en el DNP con el Banco Interamericano de Desarrollo y IPA, fue que el programa no generaba ningún desincentivo en la participación laboral. Y esto es muy interesante porque lo que nos dice es que ese apoyo mínimo, esa transferencia mínima, permite que los hogares sigan teniendo una vida social productiva, activa, y sigan buscando participar en el mundo laboral. Pero entonces, el tercer eje que quiero mencionar es el eje de reactivación inmediata. En la mesa de equidad que creó el gobierno de Colombia con este Plan Nacional de Desarrollo, se creó una serie de estrategias para mejorar el match, el emparejamiento entre vacantes y desempleados durante el periodo de reactivación, logrando entonces, a través de ferias de empleo, a través del Servicio Público de Empleo, a través de una coordinación entre ciudades donde se vio el aumento del desempleo más fuerte, y el gobierno nacional, poder movilizar rápidamente los desempleados hacia vacantes para reducir rápidamente el desempleo durante la reactivación. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Gómez Gaviria. Ministro Singh, a lo largo de la región los niveles de deuda aumentaron rápidamente luego de que los países elevaron el gasto de forma masiva para enfrentar la crisis. Dadas las necesidades en términos de salud, educación, protección social y trabajo que los demás panelistas han mencionado antes, ¿cómo deberían los países priorizar el gasto público a la vez que preservan un equilibrio fiscal sostenible? Thank you very much, Muchas gracias, Josefina, y le mando saludos a los demás participantes, los señores ministros que están participando en este importante evento. La pregunta tiene que ver con los niveles de deuda y usted tiene toda la razón. Tal vez más que en cualquier otra parte del mundo, América Latina y el Caribe ha sufrido un gran efecto económico fiscal con la pandemia. Muchos de nuestros países sufren conmociones en el sector productivo, la expansión rápida del déficit fiscal y el mayor aumento de la deuda en décadas. Esto fue evidente en los países del Caribe que dependen del turismo, cuyas economías se contrajeron en más del 10% en 2020, llevando los niveles de deuda a niveles altísimos en proporción del PIB y en algunos casos superiores al 100% del PIB. Esto nos pone en una situación muy precaria y la época sigue siendo muy incierta, puesto que la pandemia no desaparece. Al considerar los desafíos que tenemos por delante, primero tenemos que hacer todo lo posible por que nuestras poblaciones estén seguras, sanas y bien. Eso exige una buena capacidad del sector de salud, el acceso de toda la población a alimentos, agua potable y saneamiento, sobre todo ante la amenaza de la pandemia que afecta a los más vulnerables, y también eficacia de las vacunas. En Guyana hemos seguido una campaña agresiva de vacunación con una cobertura hasta ahora del 71% primera dosis, segunda dosis 42% de la población adulta, y entre la población de adolescentes 35% cobertura de la primera dosis y 20% segunda dosis.
Segundo, debemos contener los perjuicios para la economía. Esto exigirá una reapertura de la economía sin comprometer la seguridad de nuestras personas. También se necesitan medidas para que el sector privado pueda navegar por la crisis y sobrevivir financieramente. Tenemos un programa de transferencias condicionadas de efectivo para cada hogar del país. Esto inyectó liquidez esencial en los hogares y logró reanudar la actividad económica. Tercero, tenemos que sentar las bases para un crecimiento económico a largo plazo y a mediano plazo. Eso lo hacemos con el abordaje de los impedimentos más serios al crecimiento. En nuestro caso, la infraestructura catalítica, los desarrollos del capital humano, tecnología y negocios. Tenemos un abordaje de todos los aspectos de este programa en Guyana con una economía resiliente y diversificada para el futuro. Seamos claros, la respuesta para contener y recuperarnos de la pandemia no se logrará sin el acceso a un marco fiscal anterior a la pandemia. Los países tendrán que reavivar sus marcos macroeconómicos para acomodar déficits fiscales más grandes en el futuro. Además, la crisis reafirma la importancia de ser más eficientes en la producción a largo plazo. El desafío tiene que ver con un buen equilibrio en la postura fiscal sin afectar la recuperación. En algunos aspectos, las circunstancias actuales son una ilustración clara de la necesidad de garantizar que no tratemos de ahorrar donde no se debe. Señores, muchas gracias. Terminamos así la primera ronda de preguntas. Antes de seguir con la segunda ronda, vamos a presentar una entrevista con Daniela Carvajalino. Daniela es una joven emprendedora colombiana, activista además por la educación y fundadora de una plataforma de cursos virtuales sobre tecnología, emprendimiento y marketing. Veamos la entrevista que le hice a Daniela previamente a este evento. Hay más de 150 millones de jóvenes viviendo en América Latina y el Caribe hoy, quienes no solo deben hacer frente a los desafíos generados por la pandemia, sino también a los retos que ya existían previamente. Daniela, en tu trabajo con emprendedores, en tu trabajo como activista de la educación en la región, ¿cómo estás viendo su reacción ante los desafíos del presente? Yo creo que los jóvenes hemos tomado la pandemia con mucha resiliencia. Somos una generación que ha demostrado, especialmente la generación de jóvenes emprendedores, los cuales vivimos épocas realmente difíciles, que somos capaces, que queremos ser parte del cambio. Al mismo tiempo, enfrentamos diferentes desafíos que hacen que, dependiendo de las oportunidades que tú tengas, puedas enfrentar esos retos de diferentes maneras. Quisiéramos, por ejemplo, ver más mujeres en startups, más mujeres en tecnología, pero al mismo tiempo, tener o no tener acceso a conectividad o internet crea una diferencia muy grande para una persona que quiere emprender, para una persona que quiere estudiar, y asimismo difiere la manera en la que podemos enfrentar esos retos. Así que si yo tuviera que resumir en una palabra cómo los jóvenes lo estamos enfrentando, yo diría que con mucha resiliencia, con mucha acción, pero al mismo tiempo también demandando cambio en las cosas que estamos viendo y en las oportunidades y brechas digitales y brechas de educación que se están presentando. Entonces, cuéntanos un poco más de esas demandas que tienen los jóvenes para poder emprender el camino hacia la recuperación. Yo tuve la oportunidad en Colombia particularmente de participar en múltiples mesas de diálogo y me llamó mucho la atención que en muchas de estas mesas de diálogo se repetía constantemente una palabra, y esa palabra era educación. Lo importante de esta demanda de educación es que no es cualquier tipo de educación, es una educación adaptada a las necesidades del siglo XXI, pero muy especialmente adaptada a los cambios y a la transformación digital que dejó la pandemia. Una educación que permita acceder a mejores y a buenas oportunidades laborales, o que permita emprender, porque definitivamente causa una diferencia en la vida de una persona el tipo de educación que tenga. Así que creo que definitivamente ahí se basa mucho de muchos pedidos
de un futuro más verde, de un futuro más incluyente, de un futuro más resiliente, pero sobre todo un futuro con educación que nos permita acceder a más y a mejores oportunidades. Y Daniela, en tu emprendimiento, donde además apoyas a personas en situación de vulnerabilidad, ¿cómo se enfrentó a la pandemia? ¿Qué impacto tuvo la pandemia en ustedes y cómo lo enfrentaron? Bueno, nosotros somos una empresa de base tecnológica y de educación. La pandemia para nosotros fue una locura porque llegó un momento donde todos estábamos encerrados en nuestras casas. Nosotros particularmente decidimos abrir absolutamente todo el contenido que tenemos gratis para todos y fue un momento donde los emprendedores estaban pasando muy difícil y los emprendedores que no tenían ni idea de marketing digital, de cómo vender por internet, todas esas cosas, tuvieron la oportunidad de tomar un curso y decir, bueno, ya no puedo vender físicamente porque tengo mi tienda cerrada, pero qué bueno que pueda aprender a vender por internet. Entonces, para nosotros fue un momento de oportunidad de poder ayudar a muchos emprendedores, más de 10,000 emprendedores, y también una oportunidad de aprender que la educación online no simplemente era una misión de hacer empresa y de ayudar, sino que de verdad es una manera de transformar la vida, porque vimos la vida de muchas personas transformarse por tener información que permitía que sus negocios crecieran y que por lo menos operaran, porque los emprendedores que no tenían este tipo de conocimiento de transformación digital no lo podían hacer. Así que realmente fue una oportunidad de llegar a muchas más personas, pero sobre todo de que nos convencimos y cambiamos y reestructuramos todo, porque creemos firmemente que la educación online es la manera en la que nosotros podemos transformar y ayudar a que muchas personas alrededor del mundo, especialmente los jóvenes, puedan acceder a mejores oportunidades laborales y que puedan emprender y no fallar en el proceso o poder acceder a financiamiento. Daniela, muchas gracias. A ti, Josefina. Daniela además ha participado en los últimos meses como vocera de la campaña Futuristas, un proyecto de Vice en español junto con el Banco Mundial. Con este mensaje que nos ha compartido Daniela, empezamos ahora la segunda ronda de preguntas para nuestros panelistas. El tema ahora es cómo avanzar hacia una acumulación de capital humano y crecimiento económico inclusivos y sostenibles a largo plazo. Ministra Gorday de Villalobos, la pandemia tuvo un gran impacto sobre el empleo, aunque previo a la crisis la región ya enfrentaba un mercado laboral en rápida evolución, nuevas modalidades de trabajo, automatización y el surgimiento de la economía digital. ¿Cómo asegurar que la juventud adquiera las habilidades necesarias para competir en un mundo cada vez más complejo y conectado? Bueno, yo pienso que la manera tangible de asegurar que la juventud pueda garantizar eso es que los países o los sistemas educativos contemos con políticas públicas duraderas, escalables en el tiempo, que apunten, como decía Daniela, a esos grupos vulnerables y que definitivamente puedan acortar e impactar esa brecha que no solo es de conocimiento, sino que es una brecha de pobreza y desigualdad. Quiero comentarles que nosotros a través exactamente de este aceleramiento que tuvimos en el aspecto tecnológico, nosotros pudimos recuperar 11,000 estudiantes en este año lectivo que en el 2020 por el cierre abrupto de las escuelas fueron nuestros desertores. Recuperamos el 60% a través de una red de retención y reinserción escolar. Y pudimos dar respuesta a través de nuestras salas virtuales a más de 14,000 estudiantes, que representa el 15% de la población del sector particular que emigró al sector oficial, a educación oficial. También es importante hablar definitivamente, sin duda, que este escenario de la pandemia nos tiene que llevar al desarrollo de políticas públicas inclusivas para visibilizar, como decía Daniela, aquellos grupos vulnerables, en nuestro caso, a los grupos que viven en las áreas de mayor pobreza del país y aquellas personas que no son visibles, como las niñas, las mujeres y las personas con discapacidad. Obviamente, esas políticas públicas que apunten a la modernización de la educación, a la innovación, al desarrollo de las competencias digitales, para los cuales nosotros hemos dispuesto ya con un proyecto ley que contamos. Definitivamente estamos necesitando, como el resto de los sistemas educativos, recursos y financiamientos para poder concretar este proyecto de ley, y lo quiero comentar, ya es ley y ya estamos en el desarrollo de tener esa ruta para iniciar quizás el próximo mes
la implementación de la ley, nos habla sobre, y es exactamente lo que apoyaría el mejoramiento de las competencias de nuestros jóvenes. Tiene aspectos muy puntuales como es la actualización de las habilidades computacionales, incluyendo todo lo relacionado con las competencias y las habilidades del siglo XXI dispuestas por UNESCO, el uso y manejo de las plataformas educativas con un currículo flexible, donde estamos adoptando modalidades flexibles que nos lleven a esa nueva visión del entorno educativo que nuestro país necesita, que de las 4 que tenemos visibilizadas, como es el face to face, el mejorar la relación de la educación presencial y generar otras estrategias, la educación en casa, que ya es ley de la República a través del homeschool, poder tener educación a distancia y contar el sistema educativo ya con una estructura alterna o híbrida por las múltiples situaciones que viven nuestros países, incluyendo la pandemia, la creación de espacios de contenido digital y desarrollo de toda la creatividad de innovación tecnológica y el fortalecimiento de todas las entregas de materiales impresos, digitales, audiovisuales, adaptados, ajustados, y yo creo que eso sería lo más importante para poder impactar la competencia de nuestros jóvenes. Yo creo que es importante poder resaltar que si nuestros países cuentan con ese recurso y ese financiamiento, esa posibilidad de contar con un cambio y de impactar no solo a los jóvenes, sino a nuestros niños, a nuestra primera infancia, nosotros pudiéramos apuntar a cerrar esa brecha de pobreza y desigualdad y poder velar para que esos panameños y panameñas y esas personas que viven en nuestro territorio, poderlos preparar para el futuro, ya que no son el mañana, ya que nuestro legado son el hoy y son el mañana, y se convierten en rostros de personas a las cuales tenemos la obligación de mejorar sus competencias y sus capacidades. Obviamente la fuerza que estamos teniendo en la primera infancia y en los jóvenes es visible a través de todas las políticas que se están desarrollando en este momento y que la pandemia nos ha llevado a acelerar eso. Requerimos nada más de ese acompañamiento técnico y obviamente de ese apoyo de recursos para poderlo implementar. Gracias, Josefina. No, gracias a usted, ministra Gorday Villalobos. Director Gómez Gaviria, como mencionó la ministra, es imperativo que la economía genere puestos de trabajo necesarios para esas destrezas. Con base en la experiencia en Colombia, ¿qué políticas debería tener en cuenta la región con el fin de promover y generar más y mejores puestos de trabajo de cara al futuro? Muchas gracias, Josefina. Entonces, este punto es muy importante. En la pandemia, cuando estábamos pensando en la reactivación económica, lo que identificamos fue que uno de los canales de transmisión desde una situación coyuntural, con un impacto coyuntural que podría transferirse en el largo plazo hacia problemas de inequidad, desigualdad, falta de movilidad social futura, era precisamente a través de la acumulación de capital humano. Estamos viendo ahora que las implicaciones de la interrupción de trayectorias educativas durante el 2020 pueden tener unos impactos muy severos en la acumulación de capital humano y el cierre de brechas hacia el futuro. Esto entonces nos llevó en Colombia a incorporar dentro de la política de reactivación que fue aprobada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social mediante una política COMPES por número 4023, una serie de estrategias que buscaban reactivarnos con sostenibilidad e inclusión. ¿En qué consistía el eje de la inclusión? Principalmente en implementar estrategias de búsqueda activa para reducir la deserción escolar durante la reactivación. Con el Ministerio de Educación y diseñamos una estrategia para poder buscar a los jóvenes de hogares vulnerables para evitar que fueran los jóvenes que cayeran y que desertaran más permanentemente. Emparejamiento entre las habilidades que estamos enseñándole a los jóvenes y los puestos de trabajo. Entonces, lo que hicimos ahí fue fomentar a través de la misma política de reactivación una serie de estrategias de educación postmedia, de generación de habilidades digitales, de habilidades en sectores que se iban a reactivar rápidamente con el SENA, con nuestro sistema de aprendizaje, y todo esto enmarcado dentro de unas políticas y unas estrategias de mediano o largo plazo, incluido el Marco Nacional de Cualificaciones,
con sus elementos de formación para el trabajo 1 y el marco nacional de cualificaciones propiamente dicho, con los catálogos en sectores estratégicos que buscan precisamente mejorar la pertinencia y la calidad de la educación y de las cualificaciones para permitir que los muchachos que estuvieran terminando sus formaciones encontraran rápidamente puestos de trabajo durante este proceso de reactivación. Y esta es un ejemplo de una estrategia de reactivación que tiene implicaciones de muy largo plazo, muy estructurales, y creo que para toda la región aprovechar la coyuntura del COVID para precisamente resolver nuestros retos estructurales es fundamental. En el tema de empleo creo que es donde más se ven estos problemas heredados de muchos años atrás y aumentados con dos cosas, con el reto de la reactivación 1, pero también con la transformación digital, la transformación productiva, que va a requerir también repensar sistemas educativos 1 y también sistemas de empleo y de formación para el trabajo, para que realmente haya una articulación entre la educación y el empleo y así evitar tener tasas de desempleo estructural en jóvenes tan altas como hemos visto en el pasado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Gómez Gaviria. Tenemos entendido que se tiene que retirar. Le agradecemos mucho por habernos acompañado. Vamos ahora con el ministro Sim. Antes de la pandemia, América Latina y el Caribe ya lidiaba con desafíos estructurales que impedían un proceso de desarrollo económico sostenible e inclusivo. Si con suerte comenzamos a dejar atrás la pandemia en los próximos meses, ¿cuáles son las principales prioridades de cara a revitalizar la productividad y el crecimiento económico en la región? Thanks again, Josefina. Muchas gracias, Josefina. Esto me lleva a reflexionar en el tipo de crecimiento que necesitamos, que tenemos que buscar de inmediato. La crisis nos da la oportunidad de atender una necesidad muy urgente. Tenemos que redoblar esfuerzos hacia un crecimiento resiliente e incluyente para el futuro. El crecimiento debe ser rápido porque no podemos darnos el lujo de sostener un periodo prolongado de inactividad económica. Robusto porque todo lo que no sea un esfuerzo hacia la sostenibilidad no nos permitirá cumplir con los objetivos de desarrollo que nos proponemos. Y resiliente porque, una vez más, necesitamos prepararnos para la próxima crisis y no lo hemos hecho con anterioridad. ¿Qué necesitamos hacer ahora para sentar los pilares para este crecimiento rápido, robusto y resiliente? Como lo dije antes, al contestar a la pregunta anterior, se necesitan intervenciones inmediatas y muchos de los países que representamos los están implementando para estimular la recuperación ante la crisis de la pandemia. Luego, la diversificación del sector productivo no se puede posponer más. Particularmente en los países más pequeños de la región, la diversificación económica ha sido siempre un objetivo. Ha habido pocas crisis en el pasado que han tenido más efectos cruciales y esto se ha visto amplificado por las economías que dependen de uno o dos productos. Luego necesitamos mejorar la competitividad y la productividad. En muchos países hay potencial para aprovechar más a fondo los beneficios de la tecnología, incluida la de información y comunicaciones para el sector productivo. Esta crisis ilustró el potencial de las TIC y la capacidad de utilizar estas soluciones basadas en la TIC y en la tecnología en las circunstancias y como se necesite. Y cuarto, no hay inversión más importante que se pueda hacer y que se necesite hacer que la inversión en el capital humano. Una fuerza laboral con las destrezas necesarias es un prerequisito esencial para mejorar la productividad y para la innovación en todas las facetas de la actividad económica. First,
Deseo señalar dos comentarios finales. En primer lugar, quiero subrayar que tanto en la recuperación de la crisis, así como la agenda para el crecimiento a más largo plazo, debemos colocar al centro de nuestra matriz de política la importancia de hacer que la gente vuelva a trabajar a corto plazo, especialmente aquellos cuyo sustento ha sido destruido por la crisis, crear más empleos para que toda nuestra población en edad laboral pueda participar tanto en la recuperación así como en el crecimiento más allá, y promover mayor participación del mercado laboral, incluyendo al abordar las respuestas a través de capacitación y recapacitación donde se requiera. Y nuestra colega de Colombia ya se refirió a esta cuestión en mucho detalle. Finalmente, no podemos hablar de un crecimiento económico sostenible sin abordar otra crisis existencial que se despliega actualmente, que es la del clima. Aquí, en ningún lugar del mundo estamos más conscientes de la realidad de la vulnerabilidad del clima que en el Caribe. Se ha dicho mucho sobre reconstruir más y mejor, pero necesitamos urgentemente acelerar la transición a energía renovable y limpia, así como el poder dar mayor reconocimiento mundial a la contribución hecha por los bosques que tenemos, como los nuestros en Guyana, en la lucha mundial contra el cambio climático. En este sentido, quizá es casualmente que tenemos esta conversación a punto de celebrar la COP26 que habrá de celebrarse en Glasgow, en Escocia, dentro de unos días. Villalba, en base a la visión de los ministros que han expuesto respecto a cómo reactivar la economía en América Latina y el crecimiento en el Caribe, ¿cree que estamos mejor preparados para responder a futuras pandemias y así poder minimizar el peligro que suponen para el crecimiento sostenible e inclusivo de la región? Sí, Josefina, por supuesto. Yo creo que estamos mejor preparados que antes. Nunca habíamos pasado por una pandemia. Esta es la primera vez que en la época moderna Latinoamérica y el Caribe ha tenido que pasar por un evento epidemiológico de esta magnitud. ¿Qué es lo que nos ha enseñado? Nos ha enseñado a ser solidarios definitivamente. Necesitamos arrimar el hombro todos, tanto dentro de los países como entre países y también a nivel mundial. Tenemos que recordar que la equidad mundial en el acceso a las vacunas es un pilar fundamental para poder sacar a nuestros países de escasos y medianos recursos adelante. Sin la solidaridad mundial, sin la solidaridad dentro de los países, no lo podríamos hacer. En esta pandemia se ha determinado que una salud pública robusta nos permitirá salir económica y socialmente adelante. En nuestro país, el presidente de la República además está lanzando la ley de oportunidades, lo cual nos permitirá reactivar a nuestro país, el Ecuador, luego de un golpe, de un revés económico que nos ha dado y nos ha dejado pues con deudas altísimas, con una situación económica compleja. En estos días nosotros estamos viendo cómo esta implementación del plan de vacunación en un corto tiempo a una gran cantidad de personas junto con el control integral de la pandemia gracias al plan Fénix ha sido, y lo ha dicho así nuestro presidente de la República, el mejor plan económico del Ecuador. Nos está permitiendo reactivarnos social y económicamente. ¿Vamos a estar mejor en el futuro? Estoy segura que sí. Estamos sacando las mejores experiencias para poder ser compartidas a nivel mundial y que esto no nos vuelva a ocurrir. Esta pandemia nos tomó por desprevenidos, no solamente a Latinoamérica y el Caribe, sino a todo el mundo. Hemos aprendido grandes lecciones y de seguro las vamos a implementar para que no nos vuelva a ocurrir. Estamos desarrollando aquí en nuestro país estrategias para implementar nuestros propios centros de producción de biológicos y de biosímiles para no tener que depender de productoras que, como ustedes han visto a nivel mundial, vieron colapsada su producción. Y claro, entonces apoyando el hombro entre los países latinoamericanos, quizás podamos producir la cantidad de biológicos para poder proteger a la región. Además, obviamente, respaldarnos en muchas otras estrategias de salud pública
que nosotros estamos avanzando y queremos hacer partícipe a toda Latinoamérica y el Caribe para que esto no vuelva a suceder. Definitivamente sabemos que un crecimiento sostenible e inclusivo de la región implica un desarrollo y una modernización de la salud pública de nuestros países. Ministra Garzón Villalba, muchas gracias. Y para concluir este intercambio de ideas, este intercambio de propuestas, escuchemos ahora a Carlos Felipe Jaramillo. Carlos Felipe, buenos días, adelante. Buenos días, muchas gracias Josefina y muchas gracias a quienes han participado en este interesante diálogo. Sumamente ricas, interesantes las intervenciones. A modo de cierre, yo simplemente quisiera rescatar algunas conclusiones y resaltar la necesidad urgente de reconstruir los pilares de desarrollo para nuestra región de América Latina y el Caribe. Lo resumiría en los tres temas principales, ¿no? El primero es el tema de la vacunación. La aceleración de las campañas de vacunación, sobre todo en los últimos 3 meses, en la región es una muy buena noticia y explica por qué estamos viendo una recuperación importante en la actividad económica de toda la región. Avanzar en este proceso de vacunación de toda la población es fundamental para terminar con lo peor de esta pandemia y felicito a los países que han hecho grandes avances. En América Latina las cifras más altas las tienen Chile y Uruguay, que ya han vacunado más del 75% de su población con 2 dosis, pero quiero también resaltar los grandes logros de la administración del presidente Lasso de Ecuador, que describió muy bien la ministra aquí hoy, que ha llevado a que más de la mitad de la población en un periodo muy corto de 100 días haya sido vacunada con las 2 dosis. Y también quiero felicitar al ministro Singh por el esfuerzo de Guyana, que también ha tenido un ritmo admirable de vacunaciones. Todo esto nos demuestra lo que se puede lograr con un buen liderazgo y con un esfuerzo logístico que involucre a todo el país. El segundo punto es el tema de la educación y creo que hemos escuchado aquí, sobre todo por parte de la ministra Gorday de Villalobos de Panamá, el costo educativo que ha tenido esta pandemia. Nosotros estimamos que en toda la región hemos perdido un monto significativo de educación. Los estudiantes han perdido en la mayoría de los casos como mínimo 1 año completo de educación y hay países en donde nos estamos acercando peligrosamente a los 2 años de pérdida. Es prioritario, creo que coincido con los panelistas, que los alumnos vuelvan a clases cuanto antes y hay que hacer un esfuerzo para atraer a aquellos alumnos en riesgo de abandono. Felicito a Panamá y a los demás países que ya han podido reabrir a más de la mitad de sus escuelas, claro, con los protocolos necesarios, y también a aquellos que están preparando planes remediales, sobre todo para que se recupere el terreno perdido. Y aquí quisiera mencionar el tema digital. Creo que todos coincidieron que el acceso desigual al Internet en nuestra región todavía es muy parcial. Solo la mitad de las personas en América Latina y el Caribe tienen acceso. Ha sido una enorme desventaja para los que no tienen este acceso y sobre todo para que los jóvenes puedan participar en lo que es la economía del futuro. Y creemos que es clave invertir en esta infraestructura de conectividad. Y finalmente el tema del empleo. Creo que hubo mucha claridad acerca del papel de las políticas del Estado para reactivar este empleo, sobre todo por parte del subdirector de Planeación de Colombia, el ministro Singh de Guyana. Creo que sabemos que la pérdida de empleo fue enorme. El impacto ha sido muy fuerte, especialmente en mujeres y en jóvenes.
y la creación de empleo es ahora una prioridad en toda la región. La disminución de la informalidad es una prioridad en toda la región y se requieren hacer reformas, algunas de ellas difíciles y complejas, pero son fundamentales. Creo que la pandemia nos ha demostrado que hay que repensar ciertas políticas, sobre todo en los mercados laborales, cómo atraer inversión, cómo mejorar la productividad en los países más pequeños, como dijo el ministro Singh. El tema de la diversificación es bastante importante y nuevamente las innovaciones digitales, las nuevas tecnologías que pueden ayudar a crear miles o millones de empleos y nuevas oportunidades. Hacen falta estas inversiones en conectividad y también en proporcionar las habilidades digitales que mencionó Daniel Gómez, que requerirán los empleos del futuro. Concluyo simplemente diciendo que esta crisis nos obliga a repensar en dónde estamos y para dónde vamos y a poner en marcha políticas que no solamente ayuden a salir de una crisis, sino a reconstruir mucho mejor, ¿no? Y en esto creo que es fundamental estimular el crecimiento. Tenemos que ayudar a que en la región se fomente la innovación, la productividad, las nuevas modalidades de trabajo, los temas digitales y sobre todo la generación de empleos que puedan darle las oportunidades a los jóvenes del futuro. Creo que ha sido un debate muy enriquecedor y tenemos que aprender unos países de los otros. Eso es lo que estábamos tratando de fomentar hoy aquí y les agradezco a todos su participación. De vuelta a ti, Josefina. Muchas gracias, Carlos Felipe. Muchas gracias por su participación en este evento, especialmente a los ministros que nos han acompañado. Jimena Garzón Villalba, ministra de Salud del Ecuador, Maruja Gorday de Villalobos, ministra de Educación de Panamá, Ashley Singh, ministro de Finanzas de Guyana, y Daniel Gómez Gaviria, subdirector sectorial del Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Muchas gracias a todos por haber participado en este evento de alto nivel, donde hicimos un repaso sobre la relación directa entre la cobertura de vacunas, la activación económica a través del empleo y la importancia de la vuelta a clases presenciales en América Latina y el Caribe. No nos queremos despedir sin antes comentarles que los queremos invitar a un evento el jueves 21 de octubre organizado por el gobierno del Ecuador con el apoyo del Banco Mundial. En esta oportunidad la discusión estará centrada en la cobertura de la vacunación. Muchas gracias. Buenos días.